Sesión ordinaria de Pleno del Tribunal Constitucional, jueves 13 de agosto de 2020. Previo a la vista de la causa 8792 y a solicitud del Consejo de Ancianos Rapa Nui, ATU, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra don Nicolás Oxman Vilches. Buenos días, con la venia del excelentísimo tribunal, procedo a hacer la alegación en representación del Consejo de Ancianos de la isla de Rapa Nui, solicitando desde ya sea tomada en cuenta su opinión a la hora de la decisión que pueda adoptar el Tribunal Constitucional sobre el caso en concreto en el cual se pide la inaplicabilidad de los artículos 13 y 14 de la ley 16.441, también denominada como Ley Pascua. Su señoría excelentísima, los pueblos originarios, de conformidad al convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y en particular de acuerdo a su artículo 9, tienen derecho a que los estados, en la imposición de sanciones penales previstas en su legislación interna, deban tenerse en consideración sus características económicas, sociales y culturales. Y además, de acuerdo a este mismo precepto, debe darse preferencia a formas distintas del encarcelamiento en el caso de la aplicación de leyes penales de los estados a los cuales pertenezcan estos pueblos originarios. Su señoría excelentísima, en relación a los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua, precisamente eso es lo que ocurre. De acuerdo a los antecedentes que me ha hecho llegar el Consejo de Ancianos y a la tradición oral de se me ha indicado que el origen histórico, el que sustentó el establecimiento de las normas impugnadas, particularmente de los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua, cuya inaplicabilidad en este caso concreto se pide, se originó de acuerdo a intervenciones del Consejo de Ancianos en su oportunidad, con dos diputados de la República. Uno de ellos fue el diputado Galleguillos y el otro el diputado Hugo Cepeda Coll, quienes escucharon al Consejo de Ancianos e intervinieron ante las sesiones del Congreso Nacional, sin perjuicio de que no se escuchó la opinión del pueblo Rapa Nui. Las normas no se encontraban en el texto original de la Ley Pascua, sino que fueron incorporadas precisamente durante su tramitación con el objeto de que se reconociera precisamente el contexto social y cultural de la isla. Sucede, su señoría excelentísima, que, por ejemplo, el artículo 13, particularmente el artículo 13 de la ley en concreto, no se refiere exclusivamente a una disposición que busque morigerar la pena exclusivamente de los delitos sexuales, sino que también se refiere a los delitos contra la propiedad. Hace una referencia tanto al título 9 como al título 7 del libro 2 del Código Penal. Y en relación con el título 9, esto se debe esencialmente a que en el pueblo Rapa Nui no existe el concepto de propiedad adquiritaria como existe en el mundo continental. En el mundo Rapa Nui no existe la propiedad sobre la tierra, sino que existe el uso colectivo de la misma. Y en relación con el uso de las cosas o la esfera de protección individual de bienes muebles, no se entiende, en definitiva, la propiedad de carácter individual, sino que hace referencia a un uso colectivo incluso de los bienes de otros. Así, dentro de la cultura Rapa Nui está aceptado que alguien pueda tomar algo, usar algo, si es que cumple con alguna finalidad individual o colectiva. De ahí que sacar las cosas de la esfera de otro o quitarlas de la esfera de otro de modo clandestino no es reconocido en el mundo Rapa Nui como un hurto.
No solamente eso, no solamente las normas relativas al hurto, sino también las normas relativas a la usurpación de agua, a la usurpación de terreno, no tienen aplicabilidad en la cosmovisión del mundo Rapa Nui. Las cosas no pertenecen a otro, sino que tienen un uso y una utilidad de carácter colectivo. Otra cuestión en relación con los delitos sexuales. Hay que tener en cuenta que a la época de dictación de la ley Pascua, en el año 1966, el Código Penal chileno en relación a los delitos sexuales era particularmente distinto. Seguía el modelo de la codificación, un modelo donde se protegía esencialmente la moral sexual de carácter cristiano, y existían ciertas figuras que no eran compartidas en la cosmovisión del mundo Rapa Nui. Esencialmente esa cosmovisión no era la misma, y sigue sin ser la misma, en relación, por ejemplo, con los deberes de fidelidad o la obligación de monogamia. El Código Penal sancionaba el adulterio y el amancebamiento, que eran cuestiones que no se entendían dentro de la cultura Rapa Nui. Por otra parte, la homosexualidad en el mundo Rapa Nui siempre ha sido aceptada, tanto la homosexualidad, tanto el lesbianismo como la homosexualidad en general no son entendidas como un hecho inmoral. Por ende, el castigo a la sodomía que existía en el Código Penal en 1966 y después con las reformas que han tenido lugar al artículo 365 del Código Penal, donde este mismo tribunal se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de ese precepto, declarándolo constitucional, no es compartida esa visión por el mundo Rapa Nui, donde se entiende que es una conducta plenamente normal y aceptada. Por otra parte, su señoría, en la cosmovisión del mundo Rapa Nui, las mujeres inician su etapa de sexualidad adulta al momento en que reciben la menstruación. Es decir, pueden iniciar su sexualidad entre los 9 y los 11 años. Y en el caso de los varones es común que inicien su sexualidad a la misma edad y que sean iniciados en el ejercicio de la sexualidad y en el descubrimiento de sí mismos por mujeres adultas que pertenecen a su propia familia. Me refiero incluso a mujeres que pueden ser sus hermanas, sus primas o incluso a veces su madre. En consecuencia, en la cosmovisión Rapa Nui no existe la idea de fijar un límite mínimo para el ejercicio de la sexualidad en los 14 años, ¿no? Como existe en el Código Penal chileno, y en su momento en los 12 años de edad, como era la edad que se fijaba en el año 1966, cuando se dictó la ley Pascua. Tampoco existían los conceptos de virginidad y honestidad sexual propios del rapto y propios del estupro, cuando se hablaba de una doncella, de una mujer de buena fama. La virginidad no ha sido nunca un valor aceptado en el mundo Rapa Nui, o la falta de virginidad más bien considerado como un hecho inmoral. Por otra parte, los ultrajes al poder y las buenas costumbres que siguen estando vigentes en el Código Penal, en el artículo 373 del Código, en la cosmovisión del mundo Rapa Nui, existe el cultivo al cuerpo y el cultivo al erotismo como parte de la sexualidad y el ejercicio libre de la misma. En consecuencia, es común que en la isla las personas tengan relaciones sexuales en lugares abiertos, o bien incluso en determinadas épocas del año practiquen nudismo, o con el ejercicio de determinadas fiestas que ocurren, la fiesta de la Tapati en enero de cada año, o durante la realización del Día de la Lengua, la fiesta del Día de la Lengua de Rapa Nui, también tienen lugar incluso en el ámbito ya privado, realización de actividades sexuales incluso de modo conjunto, entre más de 2 personas, como parte del ejercicio trivial de la cultura Rapa Nui. Sin perjuicio de ello,
y aquí no se trata de hacer una defensa del caso concreto. El Honorable Consejo de Ancianos de la isla Rapa Nui entiende que se trata de un caso gravísimo que merece ser sancionado tanto por la cultura occidental como por la cultura Rapa Nui, pero quiere que su señoría excelentísima tenga en cuenta dos cuestiones. La primera es que en el mundo Rapa Nui la mujer tiene un plano de igualdad con el hombre, se desempeña en un plano de igualdad sin perjuicio de que no pueda participar o le esté vedada su participación de la esfera política. La mujer es esencialmente quien controla los bienes dentro del matrimonio. Además de controlar los bienes dentro del matrimonio, tiene la obligación de transmitir la lengua y la cultura Rapa Nui a los hijos o a los niños y niñas que forman parte de la familia Rapa Nui en general. Y pueden exigir al hombre el cumplimiento de esas prerrogativas de, en definitiva, garantizar el desarrollo espiritual y el desarrollo material de la comunidad Rapa Nui. El hombre en ese sentido no tiene una situación de superioridad respecto a la mujer, la situación es de igualdad, incluso la cosmovisión Rapa Nui es una sociedad de origen matriarcal. En ese sentido, y también como forma del ejercicio de la sexualidad, ocupando la mujer un plano de igualdad y reconociendo la cultura Rapa Nui el ejercicio pleno de la libertad sexual en el sentido occidental, la mujer puede exigir, y es común que así lo haga, que los hombres tengan relaciones sexuales con ella. Y así también los hombres pueden exigirlo de las mujeres que están casadas, ¿no? En ese contexto, las relaciones en el mundo Rapa Nui, y particularmente el erotismo, se ha manifestado siempre con un cierto grado de violencia. Un cierto grado de violencia que es entendida como una violencia grata dentro del ejercicio de la sexualidad, y que podría ser entendida en el contexto occidental como la realización de una fuerza o una violencia de carácter físico. Pero en el mundo y en la cosmovisión Rapa Nui, esencialmente esto no es así, o tiene matices bastante marcados desde el momento en que la mujer ocupa una posición de igualdad y desde el momento en el cual, incluso la estadística, esto es un hecho público notorio, en los mayores casos de violencia intrafamiliar y denuncias de violencia intrafamiliar en la isla de Pascua son contra mujeres que ejercen violencia contra hombres de origen continental, en el caso de matrimonios mixtos, y no son de hombres en contra de mujeres. De hecho, hay un caso que fue bastante conocido, que fue el caso de Elizabeth Flores, que fue una mujer que asesinó a su conviviente y después de matarlo, cosió su estómago, ¿no? Y fue sancionada, obviamente, por el delito de homicidio. Y aquí tenemos, en relación con este caso concreto, cuál es la idea de que tiene el artículo 14, o cuál es la finalidad del establecimiento del artículo 14 en la ley 16.441. Todas estas normas se fundamentan en el principio favor libertatis, en la idea de reconocer la propia idea, la propia cosmovisión de la etnia Rapa Nui. Fue una atribución exclusiva del legislador el establecer un marco de morigerado de pena, una regla de determinación legal de la pena, que entendió que así se cumplía con los principios de proporcionalidad, que se respetaba así también la dignidad humana y del pueblo Rapa Nui, ¿no? En relación con el artículo 14, esta norma se relaciona y se vincula esencialmente con la idea del perdón más allá del dolor, la idea del haromai, que es el concepto que tiene en la cultura Rapa Nui, y que se enmarca también dentro de la reconciliación y el perdón, que es denominado como Ho'oponopono.
Ho'oponopono y Hanomai son las formas en que tiene lugar la sanción en el mundo Rapa Nui. En el mundo Rapa Nui no existe la retribución como fin de la pena, nunca existió el castigo de carácter corporal sobre el cuerpo del penado. Incluso en la historia de la ley se da cuenta de un hecho bastante triste, que era que el Estado chileno, los marinos solían azotar a los Rapa Nui por ocasión de la comisión de lo que en el mundo continental se estimaba como delito, y el diputado Galleguillo señala específicamente que en el mundo Rapa Nui nunca existió las sanciones corporales y nunca existió la cárcel, nunca existió la retribución penal, nunca existió la idea de una prevención general positiva ni la idea de prevención especial. En el artículo 14 lo que consagra es, en definitiva, la tradición que el pueblo de ancianos de la cultura Rapa Nui pudo expresar a los diputados que tramitaron la ley 16.441 en su momento, y esta tradición oral que fue expresada a esos diputados, en particular esos dos diputados que ya he mencionado, implicaba que el castigo en la cultura Rapa Nui era una compensación. El Hanomai y el Ho'oponopono consisten en una compensación de la víctima para toda la vida, para toda su vida. Es decir, el autor necesita manifestar un perdón profundo en la cultura Rapa Nui, asumiendo a esta persona como alguien al cual debe proteger por el resto de su vida. Y las palabras son como si fuera un hijo, como si fuera un hermano, como si fuera una persona mayor necesitada de asistencia o una persona desvalida. Es una forma de reconciliación con la comunidad Rapa Nui y en general con la cosmovisión, con sus valores, con su cultura y además con el perdón que se ejerce mutuamente, y es una forma de reconocimiento recíproco entre quien ha cometido un hecho ilícito y la comunidad en general. En la cultura Rapa Nui se insiste... Gracias, su tiempo sí. Ya está excedido por un 50%. Ya, muchas gracias, su señoría excelentísima. Solamente agregar que respecto de Hanomai y Ho'oponopono existe suficiente bibliografía que está acompañada en la presentación que ha hecho el Honorable Consejo de Ancianos y que tienen que ver incluso con el reconocimiento que ha hecho la Organización de Naciones Unidas de formas alternativas al cumplimiento de la pena, como alternativas que debe seguir incluso el ordenamiento continental, como alternativa a la violencia o la represión estatal. Y en ese sentido la ley Pascua es una ley visionaria y es una ley que debe ser comprendida en el respeto de esa cosmovisión de este pueblo ancestral. Muchas gracias, su señoría excelentísima. Gracias a usted. Vista de causa, rol 8792. Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441, que crea el Departamento de Isla de Pascua. La audiencia del día de hoy tendrá la siguiente estructura. Primero se escuchará la relación de la causa, se oirá el primer alegato, suspenderemos, haremos un receso por 10 minutos para continuar luego con los dos alegatos. Tiene la palabra la relatora, doña Francisca Eresi. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con la disposición 21ª del autoacordado sobre vista de casos de 2009 y su modificación de 21 de marzo del presente año, certifico que se encuentran integrando la sesión de pleno de esta fecha su presidenta, la señora María Luisa Abraham Barril, y los ministros señores Iván Aróstica Maldonado, Gonzalo García Pino, Juan José Romero Guzmán, Cristian Letelier Aguilar, Nelson Pozo Silva, José Ignacio Vázquez Márquez, Miguel Ángel Fernández González y Rodrigo Pica Flores. A Fojas 1, don Alex Mauricio Guzmán Manríquez, juez titular del Juzgado Mixto de Rapa Nui, Isla de Pascua, solicita el pronunciamiento de esta magistratura respecto de la inaplicabilidad por inconstitucionalidad de los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441, que crea el Departamento de Isla de Pascua. Señala que el día 29 de mayo del presente año se llevó a efecto la audiencia de preparación de juicio oral
respecto del imputado de iniciales DDPA, acusado por el Ministerio Público por el presunto delito de violación propia, previsto y sancionado en el artículo 361 del Código Penal. Refiere que los hechos materia de la acusación consisten en que el día 6 de octubre del año 2019, en horas de la madrugada, alrededor de las 4 a.m., en circunstancias de que la víctima mayor de edad se encontraba compartiendo en la discoteca de nombre Fantasía Picano, ubicada en calle Otumatúa sin número, Isla de Pascua, al salir de esta, fue abordada por el acusado de iniciales DDPA, quien la tomó por la fuerza y estando de noche la llevó a un terreno o lugar en despoblado para de manera alevosa, obrando sobre seguro, rasgarle sus vestimentas y por la fuerza proceder a penetrarla vaginalmente, para luego dejarla abandonada en el lugar oscuro y despoblado, tras cometer este hecho con ofensa o desprecio del respeto que por su género le merece la ofendida. Producto de lo anterior, la víctima resultó con diversas lesiones, específicamente múltiples lesiones equimóticas, traumáticas actuales en cuello, brazo izquierdo, ambas extremidades inferiores. Al examen genital se observó equimosis compatible con penetración de cuerpo contundente, pene erecto, concordantes con el relato de la víctima, según informó el médico perito legista del Servicio Médico Legal. Agrega el magistrado que el Ministerio Público calificó estos hechos como el delito de violación propia, previsto y sancionado en el artículo 361, número 1 del Código Penal, atribuyéndole una participación de autor de conformidad al artículo 15, número 1 del mismo cuerpo legal, y reconoció la circunstancia atenuante del artículo 11, número 8, esto es, si pudiendo eludir la acción de la justicia por medio de la fuga u ocultándose, sea denunciado y confesado el delito. Asimismo, el Ministerio Público sostuvo que perjudica al acusado la circunstancia agravante prevista en el artículo 12, número 1, en relación con el artículo 368 bis, número 1 del Código Penal, esto es, alevosía, además de la prevista en el artículo 12, número 12 del cuerpo punitivo, esto es, ejecutar el delito de noche o en despoblado, y la agravante contemplada en el artículo 12, número 18, esto es, ejecutar el hecho con ofensa o desprecio del respeto que por su sexo mereciera el ofendido cuando no haya provocado el suceso. De esta manera, continúa, el persecutor penal solicitó para el acusado la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio y las accesorias pertinentes establecidas en los artículos 370 bis y siguientes del Código Penal, las de los artículos 27 y siguientes del mismo cuerpo legal, registro de la huella genética y el comiso de las especies incautadas. Agrega el magistrado que durante la audiencia preparatoria, la defensa expuso su teoría del caso, señalando que se solicitará la aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley 16.441, que creó el Departamento de Isla de Pascua, por ser el acusado miembro de la etnia Rapa Nui y haberse cometido el ilícito en territorio de la isla del mismo nombre. Refiere el juez que el Ministerio Público solicitó la exclusión de la prueba ofrecida por la defensa, consistente en el certificado de la CONADI, que acredita la calidad de Rapa Nui del acusado, por resultar inconstitucional a la luz de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, conocida como Convención Belém do Pará, y de la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, conocida como CEDAW, por sus siglas en inglés. Señala que el tribunal, sin pronunciarse sobre el fondo de constitucionalidad sostenido por el Ministerio Público por exceder sus competencias, rechazó la solicitud en torno a excluir el documento y dictó el auto motivado que se envía a este Tribunal Constitucional. Como fundamento de su solicitud, el juez refiere que el artículo 13 de la Ley 16.441 ordena imponer la pena inferior en un grado al mínimo de los señalados por ley al delito a los responsables de los delitos contemplados en el título 7 y el título 9 del libro segundo del Código Penal, dentro de los cuales se encuentra el delito de violación propia por el cual ha sido acusado el imputado. A su turno señala que el artículo 14 de dicho cuerpo normativo establece que cuando el tribunal deba aplicar penas de presidio, reclusión o prisión, puede disponer hasta 2/3 de la pena sea cumplida fuera del establecimiento carcelario.
El magistrado aduce que pese a que estas normas forman parte de un cuerpo legal que se encuentra materialmente vigente, muchas de sus normas han sido derogadas tácitamente al establecerse procedimientos o instituciones diferentes a las allí instauradas o simplemente han caído en desuso. Advierte, sin embargo, que respecto de las normas cuestionadas no ha existido un pronunciamiento de ley que modifique dichos preceptos, pese al cuestionamiento que se han originado a su respecto. Agrega que las normas serán decisivas en el caso concreto, pues en relación al artículo 14, en el artículo 13, perdón, en el evento de una sentencia condenatoria, el marco penal establecido por ley para el delito de violación es el de presidio mayor en su grado mínimo o medio, esto es de 5 años y un día a 15 años de privación de libertad, y que por aplicación de esta norma, el marco abstracto de la pena deberá rebajarse en un grado, quedando en presidio menor en su grado máximo, esto es de 3 años y un día a 5 años de privación de libertad. En cuanto al artículo 14, indica que en el caso de pronunciarse una sentencia condenatoria por el delito de violación propia, debiera proceder la privación efectiva de libertad por la imposibilidad de aplicarse una pena sustitutiva de conformidad a la ley 18.216. Sin embargo, con el artículo 14, se permite que el condenado pueda cumplir hasta 2/3 de su pena en el medio libre. Como antecedentes históricos, el señor juez refiere que la ley número 16.441 fue promulgada en febrero del año 66 y publicada en marzo del mismo año. Señala que hasta entonces no existía un reconocimiento legal y material de la calidad de ciudadanos chilenos respecto de los miembros de la etnia en Rapa Nui que habitaban la isla, lo que provocó un levantamiento de sus componentes llamado la Revolución Pacífica, exigiéndose al Estado chileno igualdad entre los ciudadanos, una nueva institucionalidad y orden en la isla. El juez agrega que con el paso de los años diversos instrumentos internacionales han sido aprobados por Chile, entre ellos el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención Belém do Pará, la CEDAW, la Convención de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, por nombrar algunos, los cuales establecen obligaciones internacionales para el Estado chileno en materia de derechos humanos. De otra parte, señala que no debe olvidarse la ratio legis tenida a la vista para la dictación de la ley Pascua, la cual señala obedecía principalmente a la deprivación cultural en la que se encontraba el pueblo Rapa Nui por la negligencia del Estado de Chile en el cumplimiento de sus obligaciones para con los ciudadanos de dicha isla. De este modo, sostiene, parte de sus normas sustantivas pueden entenderse como formas de acciones positivas tomadas por el Estado para equilibrar la situación de desmedro en la que se encontraban los ciudadanos pertenecientes a la etnia de este lugar. Sin embargo, refiere que con el paso de los años y la llegada de servicios públicos, educación, el avance económico y cultural de la comunidad Rapa Nui, así como de migrantes avecindados en la isla, se puede sostener que la razón de la ley original ha decaído, lo que significa que estas acciones positivas deben ser abandonadas para dar protección a la comunidad en su conjunto. Acto seguido, el juez hace un análisis respecto de todos los instrumentos internacionales suscritos por Chile, los que ya se han indicado. El magistrado argumenta en torno al principio de supremacía constitucional, a la garantía de igualdad ante la ley y al principio de no discriminación hacia las mujeres, haciendo referencia al artículo 5º, inciso 2 constitucional, y particularmente a la CEDAW, la cual proscribe la existencia de actos que atenten contra la mujer de forma discriminatoria o en este caso arbitraria, y por su parte la Convención Belém do Pará, la cual en su preámbulo señala que la violencia contra la mujer es una forma de violación de sus derechos humanos, reconociendo la relación existente entre la discriminación y la violencia contra las mujeres. Refiere que en este mismo cuerpo normativo se señala que los estados deben actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la discriminación y la violencia contra las mujeres, y además modificar o abolir leyes y reglamentos vigentes, así como optar por la modificación de prácticas jurídicas o de costumbre que respalden la persistencia o la tolerancia de la discriminación y la violencia contra las mujeres. Luego, haciendo un análisis de la pena, el juez sostiene que no solo debe hacerse restrictivo fundado únicamente en los efectos que ella pueda tener para el sujeto activo del ilícito, puesto que el resultado del proceso penal y la adjudicación punitiva también empece a la víctima. Así indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que asiste a la víctima de un delito el derecho al castigo de los culpables,
y por tanto se puede colegir este derecho genérico a un justo, racional resarcimiento. Reconociendo el juez que el derecho de la víctima a la sanción penal es un tema cuestionado por la doctrina nacional, sostiene de todos modos que la pena debe entenderse como una garantía de protección para la misma. En este contexto, se cuestiona si la rebaja punitiva de un delito de violación está debidamente fundamentada en relación con el bien jurídico protegido de libertad o indemnidad sexual. Agrega que esta rebaja pareciera ser arbitraria a más de 50 años de dictada la norma. Con fecha 9 de junio del presente año, la segunda sala de esta magistratura admitió a trámite el requerimiento, ordenando suspender el procedimiento. Con fecha 2 de julio, la misma sala declaró admisible el mismo, confiriéndose los traslados a las partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados. A foja 168 se hace parte la Defensoría Penal Pública en representación del imputado y a foja 173 evacúa traslado previo al examen de admisibilidad, solicitando se declare inadmisible el requerimiento de conformidad al artículo 84, número 1 de la Ley Orgánica Constitucional de esta magistratura. Sostiene que el juez de garantía de Rapa Nui, que ha solicitado pronunciamiento respecto de la inaplicabilidad de ambos preceptos, no sería órgano legitimado que conoce de una gestión pendiente en que deban aplicarse los preceptos legales. Así indica que el auto motivado fue enviado a esta magistratura el 4 de junio del presente año y recibido por este Tribunal Constitucional el 5 de junio, y que el auto de apertura de juicio oral quedó ejecutoriado el 29 de mayo, por lo que se produjo el deshacimiento del tribunal. A mayor abundamiento indica que este juez no es el llamado a aplicar los preceptos legales impugnados, toda vez que el artículo 13 se refiere a una norma de determinación de pena y el artículo 14 a una norma de cumplimiento de la misma, ambas fuera de la esfera de conocimiento del juez de garantía, y por lo tanto se vulnerarían los artículos 6 y 7 constitucionales al ampliarse los supuestos de legitimación activa para requerir de inaplicabilidad ante esta magistratura. A foja 178 se hace parte doña Janet Meneses Matamala, querellante en la causa penal, en nombre de la víctima y en representación del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género. Y a foja 204 solicita se acoja al presente requerimiento en todas sus partes, señalando que su parte adhirió a la acusación presentada por el Ministerio Público. Refiere la querellante que el contexto histórico de la dictación de la ley 16.441 no se sostiene el día de hoy. Indica que los preceptos legales cuestionados infringen el principio de supremacía constitucional y el principio de igualdad y no discriminación, en atención a los diversos instrumentos internacionales ratificados por Chile, particularmente la Convención Belém do Pará y la CEDAW. A foja 171 se hace parte el Ministerio Público y luego a fojas 345 formula observaciones solicitando acoger el requerimiento. Da cuenta de la acusación presentada en contra del imputado, las circunstancias modificatorias y la pena solicitada. El ente persecutor también hace referencia al contexto histórico en que fue dictada la ley cuyas normas se cuestionan en estos autos constitucionales. Refiere el Ministerio Público que los preceptos cuestionados vulneran el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación, ya que no existe un criterio objetivo y razonable que amerite un tratamiento diferenciado y más favorable para los habitantes de Rapa Nui que cometen delitos sexuales, solamente por pertenecer a una determinada etnia y habitar en un determinado territorio. Asimismo, y en particular, sostiene que se vulneran garantías consagradas en la Convención Belém do Pará y en la CEDAW. A foja 373, la Corporación Colectiva Justicia, Derechos Humanos y la Organización Comunitaria Funcional Rapa Nui Maroa acompañan un amicus curia, el cual refiere el contexto histórico de la dictación de la Ley Pascua, señalando que su objetivo fue incorporar de manera efectiva al pueblo Rapa Nui al Estado chileno, otorgándoles un régimen administrativo y judicial de carácter especial, justificándose en la idea de adaptar las leyes a lo que las autoridades chilenas consideraban la idiosincrasia isleña. Refiere que el informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos del año 2018 ya alertaba sobre la compleja situación de violencia contra las mujeres en la isla de Pascua, reflejada especialmente en las denuncias relativas a violencia intrafamiliar. Así, indica que la tasa de denuncias en 2016
fue de 5,2 por cada 1000 habitantes a nivel nacional, mientras que en la isla de Pascua las cifras se cuadriplicaron a 22 por cada 1000 habitantes. Hace referencia al bloque de constitucionalidad de derechos fundamentales y al control de convencionalidad que deben realizar todos los órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, recalcando la importancia de la Convención Belén do Pará y la CEDAW. Agrega que los preceptos cuestionados vulneran el derecho a la integridad física y psíquica de la víctima, consagrados en el artículo 19, número 1, y también su derecho a la igualdad ante la ley, establecido en el artículo 19, número 2, ambas disposiciones de la Constitución. Finalmente sostiene que no existe una tensión entre el derecho propio indígena con las garantías señaladas en favor de la víctima, ya que durante la discusión parlamentaria de la Ley Pascua, haciendo referencia a los elementos culturales que justificaron estas normas de excepción, fueron inconsultas para el pueblo Rapa Nui y por lo tanto no son propias de la costumbre de este pueblo y por lo tanto no existe una contravención al convenio 169 de la OIT. A Fojas 431, la Asociación de Abogadas Feministas de Chile, ABOFEM, también acompaña una amicus curia. En similares términos a la presentación aludida previamente, refiere que debe realizarse un control de convencionalidad de las normas cuestionadas a la luz de los tratados internacionales suscritos por Chile y en particular la Convención Belén do Pará y la CEDAW. En este sentido, indica que debe abordarse el problema incorporando una perspectiva de género, lo que supone juzgar en consideración a la realidad que viven las mujeres y los mecanismos de subordinación que se encuentran presentes en la sociedad actual. Se hace cargo en el caso concreto de la vulneración al principio de igualdad ante la ley, sosteniendo que si la víctima hubiese sido violada por un hombre no nacido en la isla y en cualquier otro territorio de la República, el agresor hubiera recibido una pena que va de 5 años y un día a 15 años de privación de libertad. Sin embargo, la afectada por haber sido agredida sexualmente por un hombre Rapa Nui y en dicho territorio, enfrenta la desigualdad de que el agresor solo recibiría una pena de entre 3 años y un día y 5 años, pudiendo además completar hasta 2/3 de esta pena en libertad. Finalmente refiere que los preceptos cuestionados no tienen sustento conforme al juicio de culpabilidad y por tanto vulneran el artículo 19, número 3 constitucional, al existir un menor reproche del legislador a los naturales de la isla de Pascua por los delitos cometidos en dicho territorio e imponer una pena más baja, lo que implica un juicio de culpabilidad aminorado, lo que no se justifica. A Foja 675, el Consejo de Ancianos Rapa Nui Mau Atu acompaña a amicus curia, en los términos en que se han señalado al inicio de esta audiencia. Por resolución de pleno del día de hoy, se resolvió que a Foja 675, por mayoría, tener por acompañado el amicus curia y por mayoría dar lugar a ser oídos previo vista de la causa. Asimismo, a Foja 715, por resolución de pleno del día de hoy, se ha resuelto por mayoría no dar lugar a la solicitud y a Foja 717 tener el documento por acompañado. Traídos los autos en relación, se agregó la causa para su vista en la presente sesión de pleno y se han anunciado los abogados de las partes. Es todo, señora presidenta. Muchas gracias. Por la Defensoría Penal Pública y hasta por 30 minutos tiene la palabra don Sebastián Undurraga del Río. Su señoría excelentísima, solo a modo de consulta, esta parte comparece en contra del requerimiento, por lo que nos parece que deberíamos comparecer en último lugar, si su señoría excelentísima así lo estima. Así está anunciado los alegatos. Tiene la palabra don Sebastián Undurraga del Río. Muchas gracias, presidenta. Alega la Defensoría Penal Pública en representación del imputado de iniciales DDPA. Solicitamos desde ya se rechace el presente requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. Hacemos presente, excelentísimo tribunal, como cuestión preliminar que a la Defensoría Penal Pública le parece sumamente valioso el interés que han manifestado organizaciones de la sociedad civil. Las presentaciones que han sido acompañadas en este expediente digital nos parece que enriquecen sumamente la discusión y permiten a su señoría excelentísima tener antecedentes más robustos para efectos de resolver pertinentemente esta cuestión concreta de constitucionalidad. Y en ese sentido también nos parece pertinente recordar
que se trata de una cuestión concreta de constitucionalidad y que lo que se solicita es que estos preceptos legales hoy vigentes en nuestro ordenamiento jurídico dejen de ser aplicados única y exclusivamente en este caso concreto. En la misma línea, excelentísimo tribunal, la defensa pública reconoce y promueve también el respeto de los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, especialmente aquellos que pretenden erradicar la violencia contra las mujeres, y constantemente aquello se demuestra en el ejercicio del derecho a defensa por parte de los defensores y defensoras penales públicos a lo largo y ancho de los tribunales de todo el país. Y constantemente en el ejercicio de ese derecho a defensa invoca la Defensoría Penal Pública estos tratados internacionales y en particular la Convención Belén do Pará y también la CEDAW. Finalmente, señoría excelentísima, también nos parece pertinente señalar que estamos en presencia de una acusación por un delito sumamente grave. Y ese delito debe ser definitivamente sancionado en conformidad a las leyes que se encuentran vigentes hoy en nuestro sistema jurídico. Pero también nos parece pertinente hacer presente que mientras respecto de estos hechos no recaiga una sentencia firme por parte de los tribunales de la República, nuestro representado sigue cubierto por el principio de inocencia y debe ser tratado como inocencia también en el contexto de los alegatos que se sustenten ante este excelentísimo tribunal. Mantenemos también, su señoría excelentísima, nuestras objeciones respecto a la admisibilidad de este requerimiento de inaplicabilidad, en el sentido en que estimamos que el Tribunal Mixto de Rapa Nui, en su competencia de juzgado de garantía, al momento de interponer este requerimiento no era órgano legitimado para ello, en atención a la gestión pendiente, que es precisamente hoy día la realización de la audiencia de juicio oral, y es esa gestión pendiente donde pueden tener aplicación los preceptos legales que han sido impugnados por el juez de garantía. Y en ese sentido estimamos que al haberse producido el deshacimiento de ese tribunal al momento de interponer este requerimiento, operaba la causal de inadmisibilidad prevista en el numeral primero del artículo 84 de la ley orgánica de esta excelentísima magistratura. Habiendo dicho eso, excelentísimo tribunal, paso a exponer sobre los argumentos que han sido planteados en este requerimiento de inaplicabilidad, y pretendo hacerlo ojalá de la forma más sintética posible en atención al tiempo, ya que se han acompañado diversas presentaciones sobre la materia en este expediente constitucional. Básicamente, el Tribunal de Garantía de Rapa Nui sostiene que los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua han sido derogados tácitamente, debido a que con posterioridad al año 1966, que es cuando entra en vigencia la denominada Ley Pascua, el Estado de Chile habría suscrito y ratificado una serie de tratados internacionales sobre derechos humanos que abogan principalmente por el respeto y por la protección de los derechos de las mujeres, y en particular sustentan la necesidad de que los Estados erradiquen la violencia en contra de las mujeres. Y por ese mismo motivo, estima el Tribunal de Garantía que existe una obligación del Estado chileno de modificar y abolir tanto las leyes como las prácticas judiciales que respalden la discriminación y la violencia en contra de las mujeres. Esto es lo que tradicionalmente se entiende tanto en la doctrina como en la jurisprudencia como el deber de diligencia debida, consagrado a nivel normativo supralegal, tanto en la CEDAW como en la Convención Belén do Pará. Y toda esta argumentación la sustenta el Tribunal de Garantía en relación a que existe en Rapa Nui una constante lucha en contra de la impunidad de los agresores sexuales, y también existiría un derecho de las víctimas al castigo, sustentando aquella postura en parte de lo que ha señalado la doctrina penal chilena. Y por estos motivos es que estima el Tribunal de Garantía que se vulnera, ¿sí?, en caso de aplicarse estas normas, se vulnera el principio de no discriminación y de igualdad ante la ley. Y como segundo gran punto de su presentación, el Tribunal de Garantía de Rapa Nui estima que existiría una infracción al principio de supremacía
constitucional en la medida en que la aplicación de los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua contrarían el espíritu de la Constitución, y también el bloque de constitucionalidad que debe tenerse por incorporado a través del artículo 5 de la Carta Fundamental. A renglón seguido, su señoría excelentísima, los considerandos 19, 20 y 22 de la presentación del Tribunal de Garantía de Rapa Nui se señala en el considerando 19 que existe también un gran problema, y es que existen también en nuestro ordenamiento jurídico normas que protegen los derechos de los pueblos originarios. Se refiere al convenio 169 de la OIT, y que también deben ser considerados como tratados internacionales que protegen derechos humanos. Luego, en el considerando 20, señala de una forma bastante tenue y de forma bastante tímida, a juicio de la Defensoría Penal Pública, que un segundo problema se verificaría por la aplicación, en este caso, del principio pro reo, que también tendría rango supralegal. Luego, señoría excelentísima, en el considerando número 22 de su presentación, el Tribunal de Garantía termina por señalar, y aquí es donde plantea realmente el problema de constitucionalidad que su señoría excelentísima debe resolver. En el considerando 22 señala que si existen derechos fundamentales tanto para la víctima como para el imputado, resulta necesario decidir sobre la sobre la limitación legítima de algunos de ellos en pos de la realización de otros. Parece ser, entonces, que las normas de protección de la mujer son más recientes y además tienen un fin mucho más universal que aquellas destinadas a las personas que han sido objeto de la persecución penal. Esta es la forma en que el Tribunal de Garantía plantea el real problema de constitucionalidad entre la aplicación de los tratados internacionales que protegen los derechos de las mujeres y pretenden erradicar la violencia contra la mujer, por un lado, y por otro lado, el respeto de la normativa de los pueblos originarios vía convenio 169 de la OIT, y en el mismo sentido el respeto al principio pro reo consagrado a nivel supralegal. Por otro lado, señoría excelentísima, nos parece pertinente, y esta es parte de nuestras alegaciones del fondo que ya paso a exponer, que aquí también hay un problema de afectación del principio de legalidad, y no se trata simplemente de una afectación del principio pro reo. Por su parte, el traslado presentado por el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género en su calidad de querellante en esta causa, representando los legítimos intereses de la víctima, básicamente comparte los fundamentos y señala que el Estado de Chile estaría incumpliendo los tratados internacionales, y a Foja 212 en su presentación señala, puesto que no ha realizado la armonización legal necesaria para cumplir con estas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres. Lo que nos parece cierto en alguna medida, pero aquella consideración responde sin lugar a dudas a un control abstracto de constitucionalidad, a un problema de resorte exclusivo del legislador, que no es lo que en definitiva se pide en el requerimiento de inaplicabilidad. Y por otro lado, en el traslado de la querellante se hace mención también se hace referencia más bien a que existirían algunos proyectos de ley en curso y también una consulta indígena en curso y algunas iniciativas sociales que fundamentarían también la necesidad de que este tribunal excelentísimo acoja este requerimiento de inaplicabilidad. Y termina señalando a continuación que los preceptos legales impugnados no responden a una cultura ancestral. Luego el Ministerio Público reitera los mismos argumentos y señala también a Fojas 350 que estas normas serían anacrónicas, y a Fojas 360 indica que la Convención Belén do Pará impone al Estado, en primer lugar, el deber de prevenir, investigar y sancionar, y en segundo lugar, el deber de adoptar medidas para realizar normas prácticas y políticas públicas
que tiendan a la discriminación de las mujeres. Por lo que nos parece que, nuevamente, el foco no se encuentra correctamente puesto en los reales problemas de constitucionalidad que atañen a este caso concreto, a este control concreto de constitucionalidad que debe realizarse, sino que más bien existe una crítica generalizada a la política pública que ha sido adoptada por el legislador en ejercicio de sus legítimas atribuciones. Por su parte, ya indicábamos que valoramos muchísimo las intervenciones de ciertas organizaciones de la sociedad civil, y en ese contexto el amicus curiae presentado por la Corporación Colectiva y la organización Maroa, además de señalar todo lo anterior, señala que existiría un grupo de destinatarios de la norma que están sujetos a un trato desigual, y se refiere particularmente a las mujeres. Y por lo tanto estima que su señoría excelentísima lo que debe hacer es realizar un juicio de proporcionalidad para efecto de ponderar todos los problemas de constitucionalidad y todas las eventuales afectaciones que acaecerían en este caso concreto. Y señala finalmente a hojas 413 lo siguiente, que la tensión no existe entre el derecho indígena y los derechos de las mujeres en un caso como este, por no constituir estas normas una aplicación del derecho propio indígena, ni en cuanto a su naturaleza jurídica de derecho dinámico fundado en la autonomía indígena, ni como el mecanismo que décadas después de la dictación de la ley 16.441 considera nuestro ordenamiento nacional para reconocer e incorporar los derechos de los pueblos indígenas a la luz de las obligaciones internacionales. Y finalmente, la Asociación de Abogadas Feministas reitera en la misma línea los mismos argumentos, pero incorpora uno adicional referido a una supuesta infracción del principio de culpabilidad en caso de que se aplicaran estas normas que han sido impugnadas por el Tribunal de Garantía de Rapa Nui. Y lo que señala la Asociación de Abogadas Feministas en la página 43 de su presentación es que ciertamente se altera la regla de expectativa de fidelidad al derecho que el Estado ha puesto sobre sus ciudadanos y ciudadanas, pues en base a consideraciones discriminatorias y arbitrarias considera que la decepción se produce cuando el imputado en cuestión cometió el delito de violación es menor a la de otro hombre, cualquiera que hubiere cometido el mismo delito. Y en esta terminología que utiliza tan propia de la obra del profesor Juan Pablo Mañalich, a lo que se refiere, señoría excelentísima, es que la aplicación de estas normas vulneraría en el principio de constitucionalidad. Pero es necesario tener presente que, tal como lo señala en su presentación la Asociación de Abogadas Feministas, no tuvieron a la vista la historia fidedigna de la ley para evacuar su presentación. Y cuando uno analiza la historia fidedigna de la ley, se da cuenta inmediatamente que lo que pretende el legislador es reconocer la cosmovisión Rapa Nui al momento de dictar estos dos preceptos legales y no dice relación con una disminución de la culpabilidad del autor en base a su calidad de perteneciente a un pueblo originario. Pasando derechamente a los preceptos legales que se han impugnado al excelentísimo tribunal, el artículo 13 es una norma sobre determinación de la pena y el artículo 14 es una norma sobre la forma de cumplimiento de una condena. Y nos parece imprescindible atender a la historia fidedigna de la ley. La pregunta es, ¿qué estaba pensando el legislador en el año 1966 cuando se promulga esta ley? Y la respuesta a nuestro juicio es bastante clara y se explica mucho mejor de tener en consideración la presentación que ha sido evacuada por el Consejo de Ancianos de Rapa Nui. Y la historia de la ley es bastante clara. Cuando se discutía esta cuestión en la Cámara de Diputados, el diputado Cepeda Coll señalaba que el proyecto es necesario para adecuar la estructura jurídica de la isla a la idiosincrasia de su población. Luego señala que debemos tomar seriamente en cuenta su manera de ser para poder aplicarle las leyes con justicia. Y en este proyecto, afortunadamente, se consideran estas circunstancias. Luego, el diputado Milla señala que los castigos aplicados hasta ese entonces, latigazos, cadenas y cortes de pelo a las mujeres, no eran costumbres ancestrales, eran impuestos externamente. Esto indicaría que no se toman en cuenta sus costumbres, sino que se aplican medidas contrarias a ellas. Y denuncia además que las penas que se someten a los pascuenses son absolutamente desproporcionadas. Y luego, cuando se evacúa el informe a la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, el senador Ampuero señala de forma muy clara
El concepto que allí se tiene sobre los hechos que constituyen delito es muy diferente a los que tenemos en el continente, incluso un sistema delictual análogo al que consagra nuestra legislación positiva pudiera ser extraño a la mentalidad de los isleños. Y remata el senador Ampuero señalando que las nociones morales que han inspirado determinadas legislaciones penales allá no existen. Y, excelentísimo tribunal, esto a la luz de la presentación del Consejo de Ancianos es más que evidente. ¿Cuáles son los títulos del Código Penal a los que hace referencia el artículo 13 de la Ley Pascua? El título séptimo. En el año 66, el Código Penal redactaba o consagraba el título séptimo de la siguiente forma: los crímenes y simples delitos contra el orden de las familias y contra la moralidad pública. Y tal como lo expresó el representante del Consejo de Ancianos, esta lógica responde obviamente a la codificación decimonónica que básicamente en este párrafo incorpora las conmovisiones de la moral sexual cristiana como forma de reprimir ciertos tipos de comportamientos, asimilando las nociones en definitiva de delito y pecado, por lo menos en este título del Código Penal. Y eso, a la fecha en que se dicta esta ley, era radicalmente diferente a las conmovisiones Rapa Nui sobre la sexualidad. Ya lo ha explicado el representante del Consejo de Ancianos, por lo que no me pronuncio mayormente sobre ello. Pero, por ejemplo, solo a modo de ejemplo, es bastante relevante atender, por ejemplo, al artículo 381 del Código Penal vigente en el año 66. El marido que tuviere la manceba dentro de la casa conyugal o fuera de ella con escándalo será castigado con reclusión menor en su grado mínimo y perderá el derecho de acusar a su mujer por los adulterios cometidos durante su amancebamiento. La manceba sufrirá la pena de destierro en cualquiera de sus grados. Esto nos parece deja asentada de forma bastante clara cuál era la conmovisión que sustentaba el codificador decimonónico, que también mantiene sus ideas y mantiene su conmovisión en el Código Penal vigente al año 1966. Y por otro lado, también hizo referencia a esto el representante del Consejo de Ancianos. El título 9 se refiere a los delitos contra la propiedad. Por lo tanto, es bastante desacertado señalar que los artículos 13 y 14 se aplican solo a delitos sexuales. Eso no es apropiado en la medida en que también el título 9 resulta aplicable para efecto de la rebaja contenida en el artículo 13 de la Ley Pascua. Y fue bastante claro el Consejo al señalarlo la diferente conmovisión que tiene el pueblo Rapa Nui, o que por lo menos tenía en el año 1966 respecto de la comprensión de los bienes muebles y de los bienes inmuebles. De hecho, en su presentación es bastante claro al indicar que no existe la posibilidad de usurpar bienes inmuebles porque estas cosas son comunitarias y por derecho ancestral pertenecen a todos. Por otro lado, el artículo 14 de la ley contiene una comprensión de la pena que también, por lo menos al año 66, era radicalmente distinta a la que existía en el derecho continental, despojada absolutamente de cualquier característica con miras a fines retributivos o de prevención general. Y básicamente, y también lo indicó muy claramente el representante del Consejo de Ancianos, se trataba más bien en ese momento en la Isla de Pascua de una compensación de por vida a la víctima, de un perdón profundo. Y esto, hoy en día, parece adecuarse bastante a las corrientes antipunitivistas del derecho penal, en la medida en que parece ser más efectiva y reparar mejor a la sociedad toda una pena que diga no relación con el encarcelamiento prolongado de los infractores, sino más bien con la posibilidad de reparar y de entablar un diálogo de reparación y de restablecimiento para con las víctimas. Por lo tanto, señoría excelentísima, hay que tener presente que esta es la conmovisión que tenía a la vista el legislador al momento de dictar los artículos 13 y 14 de la Ley Pascua. Ahora, señoría excelentísima, pasando al fondo del asunto planteado por el Tribunal de Garantía respecto a la vulneración de los tratados internacionales y en particular de la CEDAW y de la Convención Belém do Pará.
Fundamentalmente, aquí se señala que hay una infracción por parte del Estado chileno al mantener vigentes estos dos artículos de la Ley Pascua al denominado deber de diligencia o al deber de diligencia debida, consagrado en el artículo 7º de la Convención Belén do Pará y materializado en el acápite C31 de la Observación General número 35 de la CEDAW. Y la pregunta que evidentemente debemos hacernos y debe hacerse su señoría excelentísima es si los artículos 13 y 14 en definitiva atentan contra el derecho a diligencia debida. Y nos parece que la respuesta evidente a esa pregunta es no. Paso a explicar por qué. El artículo 14 tiene como objetivo principal, en relación al artículo 14, estos tratados internacionales deben enfocarse en el sentido en que la pena tiene como principal objetivo para la víctima que la violencia no se repita. Y respecto del artículo 14, es la misma Ley Pascua la que contempla ciertos mecanismos de salvaguarda para efecto de la no repetición de esta violencia contra las mujeres. Y en ese sentido se requiere de una serie de requisitos específicos para efecto de poder cumplir parte de la pena en libertad, tal como lo señala el propio precepto legal impugnado del artículo 14. Y por otro lado, esta regla es de aplicación facultativa. Es una regla de aplicación facultativa, ya sea que sea aplicada por un tribunal oral o sea aplicada por un tribunal de garantía. Y en relación al artículo 13, excelentísimo tribunal, lo cierto es que el quantum de la pena o el quantum que tenga asignado en abstracto la pena por un delito, en este caso concreto de violación, no resulta en sí misma una violación al derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Porque ¿qué es lo que busca el sistema de los castigos en la CEDAW y en la Convención Belén do Pará? Básicamente, que los castigos sean oportunos y sean efectivos. Y en este caso, independiente de la pena que en concreto se aplique por el tribunal oral, el castigo será oportuno y será además efectivo. Sobre todo si tenemos en consideración que el Ministerio Público está considerando que concurren 3 circunstancias agravantes de la responsabilidad penal y solo una atenuante. Por lo tanto, también haciendo aplicación de lo dispuesto en el inciso final del artículo 67 del Código Penal, lo cierto es que va a depender de cómo el tribunal oral compense estas circunstancias modificatorias de responsabilidad penal, para efecto de entender que el marco penal en abstracto quede fijado entre los 3 años y 1 día a los 5 años, o bien puede aumentarse por la misma regla del artículo 67, luego de la compensación racional de las modificatorias, a un presidio mayor en su grado mínimo, es decir, una pena de 5 y 1 a 10 años. Por lo tanto, también nos parece relevante tener esto en consideración. Y finalmente, también es relevante en esta línea señalar que el artículo 1 de la Ley 18.216, luego de las modificaciones introducidas a este cuerpo legal por la Ley 20.603, es bastante clara al excluir de penas sustitutivas a las privativas de libertad a las personas que hayan sido condenadas por el delito de violación. Y esto nos permite decir derechamente que respecto de la aplicación del artículo 14, que permite cumplir la pena en libertad, se produce una antinomia de rango legal que es fácilmente susceptible de ser despejada por los criterios de resolución de antinomias que operan dentro de la ley. En este caso, ley posterior deroga ley anterior. Por lo tanto, señoría excelentísima, a pesar de que sea facultativa la aplicación del artículo 14 de la Ley Pascua, igualmente el tribunal puede estimar que ha sido o que no debe tomarse en consideración por aplicación de lo dispuesto en el artículo 1, inciso 2 de la Ley 18.216. Y luego, excelentísimo tribunal, en relación al principio de igualdad y no discriminación que se estima también vulnerado. Lo cierto es que el artículo 7E de la Convención Belén do Pará es bastante claro en relación a que se deben adoptar las medidas apropiadas para modificar leyes o prácticas jurídicas que respalden la violencia contra la mujer. Por lo tanto, señoría excelentísima, aquí no existe la exigencia de que las penas que se impongan a una persona que ha cometido un delito en contra de la mujer se correspondan con un quantum determinado de pena. Por lo tanto, tampoco el principio de igualdad, y en particular lo dispuesto en el artículo 7º de la Convención Belén do Pará, entendemos que tampoco se ve vulnerado en caso de aplicarse los 2 preceptos legales impugnados. Señoría excelentísima,
lo cierto es que también estas normas se aplican a todas las personas que sean Rapa Nui y que cometan delitos en el territorio de la isla. Por lo tanto, es bastante impropio y bastante improcedente, a juicio de la defensa pública, señalar que esta es una regla que opera solo para el delito de violación o que opera solo para delitos sexuales que hayan sido cometidos en contra de mujeres. Y es en esta misma línea que tanto el requerimiento como algunos de los intervinientes han sustentado el supuesto derecho de la víctima al castigo. Sin perjuicio de que no compartamos este derecho de la víctima al castigo, aún haciéndolo hay que preguntarse cuál es el derecho a la víctima al castigo o en qué consiste. Y definitivamente el derecho que puede tener una víctima a que se imponga un castigo a una persona y una sanción de carácter penal a una persona no supone la disponibilidad de las reglas para determinar ese castigo. Por lo tanto, señoría excelentísima, independiente de que se haga o no se haga aplicación de los preceptos legales impugnados, el derecho al castigo de la víctima queda igualmente cubierto, se aplique o no se aplique la disposición legal que ha sido aquí impugnada. Y toda esta configuración del derecho de las víctimas al castigo nos parece que parte de algunas premisas que son erradas. La primera es una confianza un poco ciega en los fines preventivos generales de la pena. Toda la línea dogmática de la criminología crítica y las obras más importantes del derecho penal por lo menos de la mitad del siglo XX en adelante, son bastante escépticas a la finalidad preventivo general, en el sentido en que penas más altas no suponen una disminución de los crímenes. Y es por ese mismo motivo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que las penas deben ser efectivas, pero no señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos que las penas deben ser aumentadas, ni tampoco que deban eliminarse las reglas que determinan la imposición de una pena menor, como en el caso del artículo 13. Y en segundo lugar, nos parece que la segunda premisa errónea sobre la que parte las argumentaciones del requerimiento en relación al derecho a la víctima al castigo es que se plantean respecto a que existe el derecho a una pena específica. Y eso, señoría excelentísima, no es así. Esto simplemente denota la idea de un jus puniendi que pone el foco en la víctima y deja de lado los derechos fundamentales del imputado. Y en esa misma línea la doctrina nacional se ha pronunciado de forma bastante tajante sobre la materia. Por ejemplo, el profesor Andrés Bordalí ha señalado que se debe tener como límite el no convertir el proceso penal acusatorio puro, es decir, como confrontación de los intereses entre víctima e imputado, pues ello se opone al diseño constitucionalmente predispuesto en el capítulo 7º de la Constitución Política de la República. Y también la profesora María Inés Horvitz ha señalado de forma bastante clara que contraponer las expectativas de la víctima y los derechos y garantías del infractor, como otrora lo hiciera el positivismo criminológico, puede conducirnos a negar los derechos del delincuente. Nos parece, señoría excelentísima, que precisamente de acogerse este requerimiento de inaplicabilidad se vulneran los derechos del imputado. ¿Y a qué me refiero con esta consideración, su señoría excelentísima? A que el real conflicto de constitucionalidad que nos convoca ha sido soslayado tanto por el juez de garantía como por las personas que han realizado presentaciones en este expediente digital. Aquí el real conflicto de constitucionalidad se produce por la tensión que existiría entre el principio de legalidad y la protección de los derechos de las mujeres. ¿Y por qué afirmo esto, señoría excelentísima? Porque la ley penal opera en el tiempo y opera también en el espacio. En los artículos 13 y 14 de la ley Pascua, en su calidad indiscutible de ley penal propiamente tal, son reglas de carácter excepcional que se aplican al derecho penal que opera en cierto espacio determinado del territorio chileno, en este caso en la isla de Pascua. Por lo tanto, los artículos 13 y 14 de la ley Pascua quedan cubiertos por el principio de legalidad. En el momento en que se cometió este delito, el ordenamiento jurídico debe quedar de cierta forma congelado. ¿Y qué significa esto, excelentísimo tribunal? Que las leyes que resultan aplicables para juzgar
a esta persona son las leyes que estaban vigentes al momento en que se comete este delito. Y desde este punto de vista debe realizarse, obviamente, una interpretación pro reo. Y para ello también es necesario tener en consideración las normas supralegales que son parte de nuestro ordenamiento jurídico. 19, número 3, inciso octavo de la Constitución. Ningún delito se castigará con otra pena que la que señale una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que la nueva ley favorezca al afectado. 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable al momento de la comisión del delito. En la misma línea, el artículo 9 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el 11.2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito. Por lo tanto, el Excelentísimo Tribunal nos parece que aquí la pena viene dada no solamente por la pena asignada en el artículo 361, número 1 del Código Penal, sino también viene dada y queda cubierta por el principio de legalidad las reglas para determinar esa pena. Y una regla de determinación de la pena, en este caso concreto, es el artículo 13 de la Ley Pascua. Por lo tanto, nos parece que no pueden inaplicarse estos preceptos legales sin transgredir derechamente el principio de legalidad. Y en esta línea, su señoría excelentísima ha sido bastante clara, por ejemplo, en Rol 3306, cuando señala que el principio de legalidad se sustenta en la necesidad de que los ciudadanos conozcan el alcance de la amenaza penal y sobre todo sepan cuál es el ámbito de las conductas prohibidas. En el Rol 2744, su señoría señala que el principio de legalidad es el eje diamantino sobre el que ha de girar el derecho penal en un Estado de Derecho. Y luego en el Rol 2953, su señoría ha indicado que el principio de legalidad cumple una doble función. Función política, que expresa el predominio del poder legislativo sobre los otros poderes del Estado y que la convierte en garantía de seguridad jurídica para el ciudadano. Señor abogado, ha terminado su tiempo, por favor redondee su alegato. Con esto cierro, su señoría excelentísima. Nos parece absolutamente improcedente lo que señala el Tribunal de Garantía y algunos intervinientes en cuanto a que aquí ha operado la derogación tácita de esta norma. Y prueba de ello son los proyectos de ley que hoy descansa el Congreso. Boletín 10787-06, 10788-06, 11407-07 y 13299-34. Todos proyectos de ley que permiten suprimir estos preceptos legales de nuestro ordenamiento jurídico. Y en la misma línea existe hoy en día una consulta indígena promovida por el Ejecutivo que se encuentra suspendida desde marzo de este año. ¿Y qué quiero decir con esto, señoría excelentísima? Que aquí la política criminal es de resorte exclusivo del legislador. Así lo ha dicho su señoría excelentísima en el rol 2022 y en la misma línea se ha pronunciado en los roles 3177 y 3185. Excelentísimo Tribunal, por otro lado, y con esto sí que termino, su señoría excelentísima, hay pronunciamientos de los tribunales ordinarios de justicia que dan cuenta de que la aplicación de estas normas no es una aplicación que vulnere derechamente los derechos de las mujeres. Y particularmente claro es el rol 136-2013 del Tribunal Oral en lo Penal de Valparaíso, constituido en Isla de Pascua, donde se le aplica la regla del artículo 14 a una mujer condenada por el delito de parricidio. Y precisamente en ese caso, el Tribunal Oral de Valparaíso reconoce que esta mujer que había sido víctima previa de una agresión por parte de su marido, por esa calidad, por su calidad de mujer agredida y también en atención a su calidad de perteneciente al pueblo originario Rapa Nui, merece sin lugar a dudas que se le aplique el artículo 14 de la Ley Pascua. Por lo tanto, esta es solo una muestra bastante evidente de que la aplicación de estas reglas no opera solo en perjuicio de los derechos de las mujeres, sino que es una regla que beneficia a todos los imputados e imputadas que sean Rapa Nui y que cometan delitos en la Isla de Pascua. Por lo tanto, señoría excelentísima, y con esto termino, lo cierto es que este es un problema que debe ser resuelto por el legislador. Si es que existe algún incumplimiento de las obligaciones internacionales, ha sido por un déficit en la promoción de estos proyectos. Señor abogado.
en la promoción de estos proyectos de ley. Por lo tanto, estimamos que no debe ser resuelta esta cuestión a través de un requerimiento de inaplicabilidad que evidentemente tiene aplicación solo al caso concreto. Por lo tanto, señoría excelentísima, al no existir real afectación al principio de igualdad ante la ley, ni tampoco al principio de supremacía constitucional, solicitamos se rechace este requerimiento en todas sus partes. Eso Gracias. Tal como se ha señalado, el Pleno del Tribunal hará un receso de 10 minutos. Gracias.